El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido o bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. ¿Puede ser una zapatilla velo? ¿Tener estructura? ¿Contener el peso? ¿Sacar nota en terreno técnico? ¿Y llevar una placa de carbono? ¿Es posible? Estás en el laboratorio de Juan y vamos a salir de dudas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido otra semana más. Pues sí, vamos a salir de dudas porque precisamente la Scarpa Golden Gate Kima RT pretende precisamente decir sí a todas esas cuestiones de la intro. Si el carbono ya había llegado a las zapatillas de trail con una filosofía más rodadora para carreras o terrenos no demasiado escarpados y sin tremendos desniveles, ahora Scarpa intenta poner patas arriba todo ese gallinero. Y ya sabes que Scarpa en cuanto a diseño no acostumbra a lanzar campanas al vuelo, no es una marca extravagante y su paleta de colores es realmente comedida. Y esta Kima sigue esa línea en una combinación sobria, aunque me parece bonita y muy elegante. El origen. No resulta extraño que para escoger el nombre, Scarpa haya puesto la vista en una de las carreras más técnicas del calendario internacional, el Trofeo Kima. Fíjate, el mismo Kilian Jornet definió la carrera en su día como la más espectacular del mundo. Así que, con estos ingredientes, las pretensiones estaban bien definidas. Moverse rápido por terreno agreste, con buena protección y el mejor rendimiento. Al contrario que en otros modelos del catálogo, esta Kima no lleva suela Vibram, lo que a priori, siendo un modelo de 189 €, pues nos puede hacer arrugar la nariz. Y es que ante el prestigio de Vibram, la cosa está complicada para cualquier otro compuesto, aunque como me habrás escuchado alguna vez, el compuesto Asics Grip de Asics me parece extraordinario. Pero está claro que Vibram está en el punto de mira de los propios fabricantes que compran suelas a empresas externas, como podría ser por ejemplo también Continental. Pero también están observando qué hace Vibram desde empresas de la propia competencia. En este caso la Kima lleva el compuesto propio, la suela Presa. Es un taco medio tirando abajo, es decir, 3,5 milímetros, aunque alguno de esos tacos y de forma ocasional, debido al biselado, llega a los 5 milímetros. Y no es ni una suela ni aparatosa ni con un diseño barroco, en absoluto. Y aunque tiene buenos modelados, no llega al nivel de sofisticación que podríamos ver en la Sportiva Jackal. Es un diseño que deja bastante espacio, bastante despejado en la zona media y que gracias a la placa de carbono no nos llegamos a clavar nada. Pero sí que es cierto que si no estuviera esa placa, la comodidad se vería un poquito perjudicada. Pero eso sí, hace que el barro no sea un enemigo temible. Una cosa curiosa sí que veo en esta suela, y es que tiene 3 discretas líneas de flexión. Y me pregunto, ¿3 líneas de flexión cuando tenemos una placa de carbono de 1 milímetro insertada? Es algo que me desconcertó un poquito. ¿Es la Kima una zapatilla radical? Pues en parte podríamos pensar que sí, pero da cierto margen para que no sea una zapatilla pura 100% competición, que fuera de esa competición y en entrenos algo largos pudiese llegar a ser incómoda. No es el caso. Y es que creo que a pesar de esos perfiles tirando a bajos, en las notas del programa ya te dejaré todos los datos, es una zapatilla que consigue un buen confort general. Fíjate que es 1 milímetro más baja que una ala Sportiva Captiva, que tiene un enfoque similar, aunque eso sí, sin placa de carbono. Pero el secreto del confort es el trabajo que se ha hecho en la mediasuela, donde vemos una construcción tipo sándwich, donde un doble compuesto acoge en medio la placa de carbono de 1 milímetro de grosor.
Antes de seguir en profundidad con el compuesto de la mediasuela, sí que he de decirte que esa placa de carbono tiene una forma de pezuña a la altura de los metatarsos. Y ahí tengo una especie de conflicto, por decirlo así, ya que esa zona es esencial en la fase de impulso, con lo cual es importante que la placa tenga consistencia en esa zona precisamente. Por lo que esa forma de pezuña de V no me acaba de convencer, pero es que además, si buscamos una cierta adaptabilidad, también hay dos opciones. Una, hacer más pronunciada esa pezuña o retrasar su posición para que no domine tanto, pero si se retrasa su posición, ¿qué pasa? Que eso conlleva una falta de palanca, de modo que se renuncia a su función intrínseca. Por lo tanto, ahí vemos un bucle del que no salimos. Como te decía, siguiendo con la mediasuela, ¿qué me aporta? Pues fíjate, esencialmente un equilibrio muy medido, con un tacto suave en la zona de talón, que es de color negro, con un tacto, digamos, dulzón en ese apoyo previo al impulso, esos microinstantes. Ese compuesto negro que vuelve a tener presencia en la zona de metatarsos, que si tenemos la técnica de carrera deseable para utilizar este modelo, nos volverá a dar ese tacto suave a pesar del poco recorrido que tiene. Sin embargo, el compuesto azul, más firme, unos grados más denso, que se ve justo encima de las partes en negro, refuerza la autoridad y contundencia que ofrece la placa de carbono. En definitiva, nos da un tacto de amortiguación para un uso más terrenal, de modo que no excluya un número enorme de corredores. Por tanto, no es un modelo que pueda limitarse solo a la élite. Yo he comprobado que esta Kima admite salidas largas más allá de la pura competición. Así que resumiendo, no va a martirizar al corredor que pueda talonar, y eso que la plantilla interior es muy fina. Y sí, yo habría optado por una plantilla un poquito más gruesa, que al final tampoco dispara demasiado el peso y permitiría que los metatarsos tolerasen mejor la rigidez del carbono. En cuanto a construcción y estética, pues me parece una zapatilla en línea con la imagen de la marca, colores sobrios y con una construcción y ejecución sobresaliente. De hecho, encontramos termoencolados, pero también zonas cosidas, especialmente en la parte trasera, para que sea una zapatilla durable, fiable. En cuanto a la protección, la zapatilla nos protege muy bien en todo el flanco lateral y puntera. Ningún punto débil en ese sentido. ¿Esto qué hace? Que no nos dé miedo meternos entre piedras y zonas complicadas donde está realmente en su salsa. Sí es cierto que la robustez en la construcción hace que los tejidos y la técnica de fabricación sea contundente. Piensa que hay varias capas superpuestas de protecciones en TPU, la malla, tejido base y el exoesqueleto de microfibra interior. Y aunque cuando la tenemos en la mano tenemos esa percepción de robustez, es muy transpirable y engaña en ese sentido, ya que me gustó que fuese una zapatilla que no nos agobia con las altas temperaturas. Los acolchados me parecen correctos, una lengüeta bien acabada, bonita, un collar que cierra muy bien, no nos entra la más mínima piedrecita y esa especie de anexo que se prolonga en la zona de Aquiles a modo de tirador. Resulta muy cómodo y aunque es algo aparatoso, no molesta en ningún momento. Sí es cierto, eso sí, que la lengüeta, a pesar de ir sujeta en los laterales, se escurre hacia abajo y acaba creando una arruga que ya se quedará así permanentemente y desde el minuto 2 se acabará bajando. Es un detalle que creo que hay que revisar. Nos ponemos en marcha. Toca ponerse en marcha y sin duda vemos que el rendimiento de la suela presa es bueno, muy bueno, aunque eso sí, todavía no es la más seria de las amenazas de Vibram. Es una suela que me aporta seguridad en todas las condiciones a las que la he sometido. Por suerte, rodé con ella en todo tipo de terrenos y condiciones, ya sean secos, mojados, muy húmedos, en fin, de todo. Es una zapatilla que realmente muestra sus mejores virtudes cuando se va rápido y que a pesar de no ser de las más ligeras, nos notamos ágiles y obtenemos una buena o muy buena precisión, y eso me encantó. Eso sí, requiere concentración, estar muy atentos ya que la placa se nota, y mucho. Es decir, en zonas rotas, la placa lo que quiere es volver a su posición y acaba dominando. ¿Qué sucede? Que puedes llegar a notar una especie de latigazo en el tobillo, es decir, se notan mucho las vibraciones, es algo natural en el carbono, especialmente según sea su trenzado, donde la dirección o trenzado de las fibras puede ofrecer elasticidad, absorción o rigidez, como es el caso que te comento. En resumen, que me crea una especie de dilema, ya que toda esa estabilidad que noto nada más ponerme las zapatillas se convierte en una espada de doble filo, ya que esa placa ofrece poca adaptabilidad, a favor eso sí, del rendimiento de la placa cuando le damos ritmo a la zapatilla. Por otro lado, esta Scarpa Kima nos va a exigir al máximo en todo momento, tanto a nivel muscular como propioceptivo.
En resumen, es una zapatilla en zonas altas y de cresteo con piedras puntiagudas y demás, es donde más a gusto va a estar, eso sí, como te he dicho, sin distracciones y con el 100% de nuestra atención. Con esta Kima vamos a tener una sensación de control gracias a la seguridad de su chasis, eso sí, con el permiso de la placa, que en ciertos momentos toma el control imponiendo sus normas, como te he comentado antes. En zonas de baja montaña y sendero bien pisado, ajustate bien la mochila y prepárate para acelerar porque no te va a dar cuartel. Cuanto más le des, más te va a pedir. Eso sí, mejor olvídate de lo que te marca el pulsómetro. Y es que la Golden Gate Kima pide dorsal. Pide sensaciones explosivas, pide guerra, va en su naturaleza y por tanto más vale que estés a la altura, o por lo menos que lo intentes. Y una última pregunta, ¿es una zapatilla para todo el mundo? Bueno, podría ser utilizada por casi cualquier usuario, pero teniendo en cuenta la distancia, eso sí, seguramente si no tienes una técnica muy buena, tengas que plantearte distancias más cortas. Y sí que es cierto que hay modelos más radicales que este, eso sí. Aunque en mi opinión mejor, eso sí, que tu peso sea bajo o tirando abajo. Aunque sí que es cierto que con unos cuantos kilómetros notamos enseguida que nos entendemos mejor con la zapatilla, llegando casi incluso a olvidar que estamos ante una zapatilla de competición. Y ahí al final únicamente la dureza del carbono en el metatarso se encargará de recordarte qué es lo que llevas en los pies. Valoración y resumen final. Y ahora sí llegó la hora de pasar al examen y ver los puntos positivos y los negativos. Voy primero por los negativos. La plantilla, como ya he dicho, me parece fina. Limita mucho la distancia, la duración de las salidas y con un pelín más de grosor el tema quedaría resuelto. Segundo punto, el tirador trasero para calzarnos la zapatilla pasa a ser innecesario, ya que tenemos el propio collarín que se prolonga en esa zona trasera de Aquiles y cumple también con la misión de tirador. Por tanto, ese tirador cosido lo encuentro un poco redundante. Y tercero, la lengüeta se desplaza sin remedio hacia abajo. Una vez que se ha viciado y se ha creado una arruga, ese efecto en memoria no dejará jamás que la lengüeta esté en su sitio. Bien, y ahora sí vamos con todo lo que me ha gustado. Primero, es una auténtica pisonadora en terreno roto. Segundo, el upper está construido a toda prueba y además es fresquito, así que un acierto la elección de materiales y la construcción. Tercero, el extraordinario ajuste en la zona media. Cuarto, los acolchados de grosor acertado. Ni le sobra ni le falta. Quinto, la durabilidad, protección y robustez del upper. Va un poco en línea con lo que he dicho antes. 6. Dispone de más reflectantes de lo que espero en una zapatilla con esta filosofía, es decir, de competición y corta distancia. Y 7. Calidad de construcción y ensamblajes perfectos. Y bien, hasta aquí el análisis de la Scarpa Golden Gate Kima. Si quieres más info al detalle, te sugiero que leas la review que escribí para la revista Trail Run, te dejaré el enlace en las notas del programa y podrás ampliar aún más la info, ya que la review está muy detallada y ya te digo que tendrás más info, mucha más de la que he podido contener en este programa. Y nada más, muchas gracias por tu atención programa tras programa y te espero el próximo martes. Cuídate mucho y que tengas buena semana.